Buenos días, hermanos, qué bendición poder estar una vez más ahí con usted en la sala de su casa. Recuerde que esto es Iglesia del Rey en casa. Muy bien, vamos entonces a prepararnos para la palabra del Señor esta mañana y vamos a orar. Padre, este momento nos presentamos delante de ti, dando gracias, Señor, por el tiempo que nos das, la oportunidad, Señor, de poder seguir reuniéndonos en nuestra casa, donde podemos, Señor, experimentar tu gloria. Sabemos que la iglesia no es un edificio, sino que es donde cada uno de nosotros estemos. Y tu palabra dice, Señor, que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y hoy habemos más de 2 personas en cada una de nuestras casas, Señor. Y aquí estás tú. Tú estás en cada una de las casas de los hermanos de la iglesia. Y damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Hemos estado hablando de diferentes cosas que nos deben de llevar a cambiar. Nos deben de llevar a ser mejores hijos de Dios. Y justamente en este tiempo en el que estamos viviendo es donde más debemos de vivir la cultura del rey. Ya por mucho tiempo, inclusive desde el principio de año, hemos estado hablando acerca de la cultura del rey, pero ahora más que nunca debemos vivir la cultura. Ahora más que nunca debemos ser esos discípulos de Jesús, porque es necesario demostrar que hoy Jesús aún vive, que hoy Jesús aún reina. A través de la historia de la iglesia, han habido personas que han hecho historia. Y cada una de esas personas, podemos pensar inclusive desde Abraham hasta los apóstoles y todos aquellos que han hecho historia, han sido personas que han entendido la cultura del rey y no solamente la han entendido, sino que la han vivido. Y esa es la gran diferencia. Recordemos que necesitamos movernos de la teoría a la práctica. Y esa es la parte que quizás nos pueda ser más difícil, movernos de la teoría a la práctica, pero justamente es lo que estamos aprendiendo, justamente es lo que estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a hacer, y vamos a hacerlo, porque vamos a hacer una cultura del rey aquí en la tierra. Ahora, no podríamos llamarnos ticos si no practicáramos las costumbres ticas. Por ejemplo, si no dijéramos pura vida. Es más, hasta voy a agregarle el pura vida, mae. No seríamos ticos si no dijéramos estas cosas. O si no, cuando nos preguntamos, ¿qué? ¿Cómo vas? Y tuanis, ¿verdad? No seríamos ticos si no dijéramos tuanis. Ni tampoco seríamos ticos si no comiéramos tamales a fin de año con salsa Lizano. Uy, qué rico saben los tamales con salsa Lizano. Cualquier lugar donde nos encontremos y nos dan un tamal para comer, si no tenemos la confianza, por lo menos pensamos y decimos, ¿habrá salsa Lizano? Y si tenemos la confianza, le preguntamos, ¿verdad?, a la señora o a la persona de la casa, disculpe, ¿tiene salsa Lizano? Porque no podríamos ser ticos si no comemos tamales con salsa Lizano. Ahora, entonces no nos podríamos llamar cristianos si no vivimos de la forma en la que Jesús nos ha enseñado que debemos vivir. Porque recordemos, hermanos, que el Padre nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y hemos aprendido que en ese reino hay leyes, hay costumbres, y justamente es todo lo que hemos estado aprendiendo. ¿Cuáles son esas costumbres de este reino del Hijo amado de Dios, el Rey Jesús? Entonces no podríamos llamarnos cristianos, que cristianos quiere decir seguidores de Cristo,
no pudiéramos llamarnos cristianos si no vivimos la forma en la que Jesús nos enseña a vivir. Lo que la palabra nos dice, lo que leemos en la palabra de Dios, y no podríamos llamarnos entonces si no seguimos estas costumbres del reino de Dios. Ahora, va a sonar quizás un poco redundante lo que voy a decir, pero escuchen muy bien. Vivir la cultura del rey es ser un discípulo del rey, pero a la vez ser un discípulo del rey es vivir la cultura del rey, porque un discípulo imita la conducta del maestro. Claro que sí. Cuando en estos tiempos cuesta mucho que alguien se haga llamar maestro y que tenga discípulos. Pero sucede quizás en las escuelas o en las universidades donde hay un profesor y quizás es tan buen profesor que hay alumnos que quieren ser como ese profesor. Y creo que inclusive hay profesores que quisieran que sus alumnos fueran como él. Pero pensemos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Habían diferentes maestros de la palabra y entonces tenían sus seguidores, sus discípulos. Y entonces, en este caso, Jesús también tenía sus discípulos, y un discípulo verdadero, alguien que llega donde una persona y le dice: yo quiero ser su discípulo, yo quiero que usted me enseñe. Entonces sucede, ¿verdad? Entonces, un discípulo, y yo quiero decirles, hermanos, que en el momento en el que hicimos la oración de fe y dijimos: Señor, entra a vivir a mi corazón, prácticamente lo que hicimos fue presentarnos delante de Jesús y decirle: Jesús, yo quiero ser tu discípulo, quiero ser tu seguidor. Tal vez no nos dijeron eso ese día que hicimos la oración, pero es prácticamente lo que hicimos. Entonces, al habernos nosotros comprometido con Jesús a este nivel, debemos de tener la misma conducta del maestro. Entonces, un discípulo imita la conducta del maestro, dice los mismos dichos, ¿verdad? O hasta se mueve igual como el maestro y otras cosas. Así entonces también debe ser nuestro comportamiento igual al de Jesús. Y bueno, obviamente no pudimos estar con Jesús cuando estaba aquí en la tierra, y entonces no sabemos cómo caminaba, no sabemos cuáles eran sus facciones de la cara y sus expresiones, y entonces esas partes no las podemos imitar. Pero la palabra de Dios nos habla muy claro de cómo se comportaba Jesús, y eso yo creo que es suficiente para nosotros saber cómo comportarnos. Entonces, imitamos al maestro, y es lo que necesitamos hacer. No vamos a llegar a ser como Jesús aquí en la tierra al 100%, obviamente que no, pero la idea es acercarnos cada vez más a ese nivel. La idea es que cada vez más estemos más cerca de ese nivel. No somos perfectos y vamos a fallar, pero mientras más avancemos hacia eso, más cerca vamos a estar de comportarnos como Jesús. Ahora, pudiéramos preguntarnos: ¿qué es un discípulo verdadero? Porque hay programas de discipulado y un montón de cosas, ¿verdad? Hay términos y hay inclusive personas, ¿verdad?, que dicen: yo voy a hacer un discipulado, y entonces llama a algunas cuantas personas y les dicen: yo quiero que ustedes sean mis discípulos en una iglesia o lo que sea, y entonces hay programas y hay de todo. Pero ¿qué es un discípulo verdaderamente? ¿Qué hace un discípulo? Y bueno, ¿será pertenecer a un GAL o a un grupo pequeño donde yo voy una vez a la semana y ahí entonces me discipulan, y entonces
traigo a otras personas y yo también tengo que discipular a otros y todas estas cosas. ¿Será pertenecer a un grupo de estos? ¿O será ser miembro de una iglesia local? ¿Será que yo ya soy un discípulo de Jesús cuando formalmente soy miembro de una iglesia local donde inclusive ya el pastor me dice, tú eres un miembro de nuestra congregación? Y entonces yo ya soy un discípulo porque vengo a la iglesia y soy miembro fiel de una iglesia. ¿O será ser un discípulo, será no reírme de chistes vulgares o cosas que vayan en contra de la palabra de Dios? ¿Eso me hace un discípulo de Jesús cuando yo no me río de chistes vulgares? ¿O será escuchar la radio cristiana todos los días, todo el día? ¿Me hará a mí un discípulo cuando pongo, y no voy a decir nombres de ninguna emisora, pero pongo ahí en la radio una emisora cristiana y eso, yo soy un discípulo porque escucho la radio cristiana todo el día? ¿O será ser un discípulo que yo me autoproclame un discípulo de Jesús sin ni siquiera ir a la iglesia? Porque existe este tipo de gente donde dice, no, yo soy un discípulo de Jesús, pero no necesito la iglesia, no necesito un pastor porque Jesús es mi buen pastor. ¿Será eso un discípulo? ¿O será también diezmar y ofrendar? No, yo soy un fiel diezmador, yo soy un fiel persona que ofrenda, pero eso me hará un discípulo. Y quizás muchas otras cosas más. Hay preguntas en nosotros que podamos hacernos y decir, ¿esto me hará un verdadero discípulo? Bueno, quizás algunas de estas cosas que mencioné sí hacen a un discípulo de verdad. Pero yo quiero, hermanos, mencionar algunos aspectos esta mañana que no pueden faltar en un discípulo de Jesús. Así que tome nota y como dije, son 4 aspectos que no pueden faltar en un discípulo de Jesús. ¿Está listo? Muy bien, aquí vamos. Número 1. Debe creer en Jesús. Sí, exactamente. Número 1, debe creer en Jesús. Pero pastor, que esto suena lógico, o yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre al pastor decir esto? Obviamente, un discípulo de Jesús debe de creer en Jesús. Bueno, claro que sí, es tan lógico que debe de ser así, porque la verdad es que hay una gran diferencia entre ser simpatizante y creer. Y quiero explicar un poco esto. Tristemente hay muchas personas en la iglesia que son simpatizantes de Jesús, donde claro que sí, ¿verdad? Tal vez obviamente no lo conocemos en persona a Jesús como nos conocemos usted y yo, pero sí conocemos a Jesús a cierto nivel y entonces me cae bien Jesús. Y claro que sí, porque me cae bien, voy a la iglesia y escucho el sermón, de vez en cuando levanto las manos y todo este tipo de cosas, pero hay una gran diferencia entre simpatizar y creer. Y tristemente hay muchos simpatizantes de Jesús porque terminan haciendo lo que quieren y no siguen las instrucciones bíblicas para la vida. Entonces, alguien así no es un discípulo, o por lo menos no es un discípulo de Jesús. Entonces debemos de creer en Jesús, debemos de creer en la palabra de Dios, debemos creer en la palabra del Maestro. Entonces por eso dice que debemos de creer en Jesús, porque debemos de confiar en Jesús. Si por ejemplo estuviéramos hablando de discípulos de Moisés,
yo, el pastor Moisés, si yo me fuera un poco loco y estuviera haciendo discípulos seguidores de mí, entonces yo diría, tienen que creer en mí. Si usted quiere ser mi discípulo, usted debe de creer en mí, debe de creer en mi palabra. Y justamente es lo mismo con Jesús. Ahora, obviamente, tenemos que ser discípulos de Jesús. Entonces Jesús nos dice, tú tienes que creer en mí. Si quieres ser mi discípulo, cree en mí. Debemos de creer en su palabra. Debemos de creer que sus promesas son reales. Una forma de medirnos en este primer punto es que cuando la cosa se pone difícil, debemos de creer en lo que el maestro nos ha dicho. Y entonces sí, ¿verdad? Cuando hablamos de ser discípulos, quiere decir que el maestro nos enseña acerca, en este caso acerca de la vida. Y entonces cuando de repente hay algo que sucede, que se pone difícil en la vida, yo debo de creer aquello que el maestro me dijo, cómo tenía que actuar en esa situación específica. Entonces debo de una forma de medir si yo realmente creo en Jesús porque soy un discípulo, es que realmente estoy creyendo en lo que el maestro me dijo para esa situación específica. Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 dice así. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Hermosa promesa de Dios. Y quiero agregar que definitivamente vamos a tener tiempos difíciles, pero la palabra de Dios nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Yo creo que a todos nos encantaría tener sendas allanadas. Y bueno, para eso debemos de creer en el Maestro. Ahora, el asunto es ese momento específico donde todo se pone difícil. Y es ahí entonces donde yo tengo que recordar lo que el maestro me ha enseñado y ponerlo en práctica. Ahora, se me ocurre un ejemplo y es, por ejemplo, el canopy. Si alguno de ustedes lo ha hecho antes, el canopy es un cable de acero que va usualmente desde, por lo menos aquí en Costa Rica y en otros lugares, pero desde un árbol, está pegado a un árbol y recorre a veces hasta kilómetros, pero por lo menos unos 600 metros hasta otro árbol. Y entonces con un equipo especial uno se amarra a ese cable, guinda de ese cable, es un cable horizontal, y entonces uno se lanza de un árbol a otro. Entonces en este canopy, cuando uno llega a la plataforma, sube el primer árbol, el guía le da a uno instrucciones y entonces uno pone atención, ¿verdad? Y entonces le dice el guía a uno qué va a suceder. Le dice, usted se va a montar aquí, se va a tirar, deje que la misma fuerza de gravedad lo lleve hasta el otro lado, no ponga sus manos delante del arnés y todas estas cosas. Y entonces le dice, cuando llegue al otro lado va a ver uno de mis compañeros y le da instrucciones específicas. Entonces, si uno verdaderamente, si uno no confiara en ese guía, realmente no habría ninguna forma de pasar de un árbol a otro, porque uno necesita confiar en las palabras de ese guía para lanzarse. Inclusive hay puntos donde no hay regreso y hay que confiar en lo que el guía le está diciendo. Entonces, si uno no confiara en él, simplemente no habría forma de lanzarse. Pero la verdad es que uno confía en esas palabras. Uno confía en esas palabras y se lanza.
Igual sucedería en cualquier otro escenario parecido donde confiamos en la palabra de alguien. Entonces es igual con Jesús. El Maestro nos habla sus palabras, el Maestro nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos. Y entonces en ese tiempo específico, cuando se ponga a prueba esa palabra, hay que confiar en las palabras del Maestro. Ahora, ¿por qué será que confiamos en la palabra de esa persona? Quizás un doctor o un maestro o cualquier cosa. ¿Por qué será que confiamos en la palabra de esa persona? Y bueno, confiamos en la palabra de esa persona porque ellos o esa persona ya sabe lo que va a suceder. Siguiendo con el ejemplo del canopy, si es su primera vez en ese cable específico, usted no sabe qué hay al otro lado, pero el guía se ha lanzado por ese cable o esos cables varias veces y entonces ya él sabe lo que va a suceder. Entonces confiamos en la palabra de esa persona porque ya sabe lo que va a suceder, porque ya ha pasado por ahí antes. Entonces, ¿no creen ustedes que Dios ya sabe lo que va a pasar y que ha estado ahí antes? Claro que sí. Por eso es que nos dice que confiemos en Él. Número 2, un discípulo es uno que admira tanto al Maestro que no pierde ningún momento para estar con Él. Voy a decirlo una vez más, este es el punto 2. Un discípulo es uno que admira tanto al Maestro que no pierde ningún momento para estar con Él. Pero nosotros, los que nos hacemos llamar discípulos, pasamos más tiempo en cualquier otra cosa, menos estar con Él. Pasamos tiempo en la televisión. Es increíble, y yo creo que todos somos testigos de eso, pero es increíble cuánto tiempo pasa cuando estamos viendo televisión. Simplemente pasa rápido. De repente son 3-4 horas y uno no sabe ni qué sucedió. Pasamos más tiempo viendo televisión o pasamos más tiempo en las redes sociales o quizás hasta durmiendo. En este tiempo de cuarentena, quizás es lo que más hacen muchos, dormir. Y ¿verdad? Se levantan tarde porque se acuestan muy tarde y ya no hay nada que hacer, entonces uno se acuesta a dormir. Pero un discípulo es uno que admira tanto al Maestro que no pierde ningún momento para estar con Él. Dios ha creado un camino para que estemos cerca de Él. Y yo creo, hermanos, que debemos de aprovechar ese camino que Dios ha creado. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando había que matar un cordero para ser perdonado, cuando apenas una vez al año se podía ni siquiera sentir, pero ver la presencia de Dios en forma de nube que llegaba y se posaba sobre el tabernáculo. Y pensar que ahora, hermanos, usted ahí en su casa, en su habitación, inclusive en este momento, ahí en la sala, o antes cuando estuvimos adorando, pudimos sentir la presencia de Dios. Y simplemente es porque Dios ha creado ese camino libre para estar cerca de nosotros, para que nosotros podamos acercarnos a Él. Entonces, definitivamente, hay que aprovechar este camino. No podemos simplemente decir, bueno, como hay camino libre, ahí cuando pueda llego. No, porque un discípulo aprecia tanto al Maestro que no pierde momento para estar con Él. Primera de Juan 3:1. Puede buscarlo ahí en su Biblia. Primera de Juan 3:1. Dice así. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Aleluya. Y eso
somos. Entonces, Dios nos ve como sus hijos. ¿Cómo nosotros no vamos a ver a Dios como nuestro Padre, como esa persona que tanto nos ama, que nos llama a sus hijos? Hay que amar al Padre, hay que amar a nuestro Dios y pasar todo el tiempo que podamos con Él. Si usted quiere que su vida cambie, pase tiempo con Dios, pase tiempo con el Señor y definitivamente su vida va a ser otra. Ahora, la respuesta del discípulo hacia el maestro es por la entrega del maestro hacia el discípulo. Entonces, el amor de Dios es tan grande, se ha entregado a nosotros de una forma tan grande que debe de producir en nosotros una respuesta de entrega hacia Él. Porque claro que sí, ¿cómo vamos a despreciar al Padre? Él se ha mostrado a nosotros de una forma tan inmensa en amor que debe de producir en nosotros esa entrega hacia Él. Y claro que sí, hermanos, si cada uno de ustedes ha experimentado el amor de Dios, debe simplemente producir en usted esa entrega a Él. Es necesaria, tenemos que hacerlo. Número 3. Un discípulo practica lo que el maestro le enseña. Un discípulo practica lo que el maestro le enseña. El método de enseñanza aquí de este lado del mundo, a lo que llamamos el mundo occidental, es un sistema que realmente no es muy funcional, porque lo que pasa es que es un método de enseñanza de teoría, y aunque lo practicamos inclusive en este momento, lo que pasa es que alguien se para al frente de un salón con mucha gente o con gente y comparte lo que sabe y espera entonces que los que escucharon puedan salir diciendo, oh, ya sé del tema. Y ese es el sistema al que estamos acostumbrados. Pero en el Oriente lo que se practica, o el tipo de enseñanza, es haciendo. Y justamente es así como Jesús nos enseña en la palabra, y justamente es así como tenemos que nosotros también enseñar. Y por eso es que tal vez no lo hemos logrado al 100%, pero por eso es que a mí me gusta muchas veces decir, hermanos, lo que estemos aprendiendo, vamos a hacerlo juntos. Y entonces lo que yo les enseño acerca de la palabra de Dios, yo lo estoy aprendiendo también, porque juntos estamos aprendiendo lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, obviamente Jesús, cuando nos enseña, cuando leemos sus palabras en la Biblia, es esa parte donde no es nada más conocimiento. Porque claro que sí, como dije al principio, podemos sabernos los versículos, pero es muy diferente practicarlos. Y un discípulo practica lo que el maestro le enseña. Entonces, hay muchas cosas cambian desde la teoría a la práctica. Y los que, cuando uno va a la universidad y el profesor le enseña ciertas cosas, y cuando ya uno llega a practicarlo, uno tiene la teoría, tiene el conocimiento quizás, o la teoría, pero a la hora de practicarlo a veces cambia. Inclusive a veces hasta hay que cambiar un poco la teoría para poderla practicar. Entonces hay mucha diferencia entre la teoría y la práctica. Muchas cosas cambian. Entonces es muy diferente, y por eso decía, hermanos, que hay que creerle al maestro, porque claro que sí, podemos sabernos los versículos, sabernos lo que dice la palabra de Dios, pero a la hora del tiempo difícil, a la hora de la prueba, si yo no creo en lo que el maestro me dijo y no lo pongo en práctica, simplemente no voy a aprender, o simplemente no voy a pasar la prueba. Es muy importante practicar lo que el maestro nos enseña.
Y es por este concepto en nosotros, este concepto de que es suficiente con tenerlo en la cabeza, porque es así como nos han enseñado, el concepto de que si se me grabó, ya estoy bien. Este concepto hace que entonces apenas seamos simpatizantes de Jesús y entonces no creemos en Él de una forma completa. Hay que pasar de la teoría a la práctica para que entonces podamos ser creyentes de Jesús y no nada más simpatizantes. Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Hermosa palabra que leemos en Santiago, donde es 100% real, 100% práctica inclusive. Y nos dice, no podemos ser como personas que nos vemos al espejo y nos vamos y ya se nos olvidó cómo somos. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado que usted dice, ¿qué hora es? Y bueno, usualmente el teléfono celular ha sustituido los relojes. Y entonces, si usted no es de las que anda un reloj aquí en la muñeca, usted está acostumbrado a ver la hora en el teléfono. Y entonces a veces uno dice, ¿qué horas serán? Y entonces uno saca el teléfono y ve la hora y lo vuelve a guardar. Y de inmediato se le olvidó la hora. Y hay que volver a ver, ¿qué hora era? Y justamente es lo que nos dice Santiago. No podemos ser personas que solamente escuchando nos van ya vamos a saber, sino que tenemos que practicar la palabra, tenemos que ser hacedores. Número 4, un discípulo enseña a otros lo que aprende. Un discípulo enseña a otros lo que aprende. Ahora, más todavía si el maestro le dice que lo haga. El maestro, el Señor Jesús nos manda a enseñar a otros lo que hemos aprendido de Él. Pero un discípulo entonces comparte y enseña a otros porque ha demostrado que lo que ha aprendido del maestro funciona. Claro que sí. Por ejemplo, como algún remedio casero o alguna sustancia para quitar manchas de la ropa. Si sabemos que funciona, lo compartimos. Y entonces lo compartimos con los que tienen esa necesidad, los que tienen ese problema, pensando en la mancha en la ropa. Y entonces quizás alguien dice, vieras, se me manchó la camisa de betún, o yo no sé qué, cualquier cosa. Y entonces alguien dice, vieras, si mezclas agua con vinagre y bicarbonato y échale también un poco de Fanta y una Coca-Cola y también un poco de Vanish y jabón en blanco o jabón de olor y cloro, era lo que quería decir. Y entonces una mezcla ahí rarísima y funciona. Y entonces como funciona, lo compartimos para que todos puedan también experimentar lo bueno que es eso. Y hermanos, si usted y yo hemos experimentado que la palabra de Dios funciona, hay que compartirla, porque yo estoy seguro que de alguna u otra forma hemos experimentado que la palabra de Dios funciona. Ahora, el punto anterior era que tenemos que ponerlo en práctica. De nada sirve el remedio casero
si no lo hemos probado. Tal vez nos puedan decir que sí funciona, pero no sabemos si es verdad. Muchos remedios caseros, uno los prueba y no funcionan. Yo no sé a quién se le ocurrió que funcionaba, pero puede ser que no. Pero si yo lo pruebo y funcionó, entonces tengo la autoridad para decir, esto sí funciona, vieras que sí. Y hermanos, si hemos practicado la palabra de Dios y la hemos experimentado, es necesario compartirla. Hay que compartirla porque un discípulo enseña a otros lo que ha aprendido. Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice así: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros queremos ver a las personas que amamos y a otros inclusive, que quizás no conozcamos, ser salvos y que no se pierdan en la muerte eterna. Y entonces, hermanos, por eso es que es necesario compartir lo que hemos aprendido, porque un discípulo enseña a otros lo que ha aprendido, lo que aprende, pero tiene que experimentarlo, tiene que probarlo, tiene que ponerlo en práctica, tiene que creerlo para saber que en verdad funciona y entonces puede compartirlo. Pero como dije antes, de alguna u otra forma hemos experimentado el poder de Dios, sabemos que funciona y entonces estamos listos para compartirlo para que otros crean. Quiero terminar con esta frase: un simpatizante se avergüenza del maestro, un discípulo se siente orgulloso de él. Vamos a orar. Padre, esta mañana venimos delante de ti dando gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que tú nos ayudes a ser verdaderos discípulos tuyos. No queremos, Señor, ser simpatizantes. No queremos, Señor, ser personas que simplemente nos caes bien y no hay ningún problema contigo y simplemente asistimos a la iglesia porque eres buena nota. Pero no queremos ir más allá, ser tus amigos, ser tus discípulos, creer lo que nos estás diciendo, poner en práctica lo que nos estás diciendo, compartir con otros lo que nos enseñas. Queremos, Señor, realmente ser tus seguidores, no solamente simpatizantes, sino verdaderos seguidores tuyos que cumplen lo que tú, Señor, nos has mandado a hacer. Y así poder traer tu reino aquí a la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces levante sus manos para bendecirle. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que esta semana sea una semana de sorpresas del Señor y cielos abiertos sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.